¿Sabías que los tesoros más grandes del mundo no siempre están escondidos en una caja fuerte o en un banco? A veces están en un lugar donde nadie jamás sospecharía buscarlos. En algún rincón olvidado de tu casa, en un cajón que llevas años sin abrir, o en el bolsillo de ese abrigo viejo que cuelga en tu closet desde hace décadas. Puede estar esperando una pequeña moneda que a simple vista parece valer 25 centavos, pero que por dentro guarda una historia capaz de cambiar tu vida para siempre. Esta es la 1990 D. Washington Quarter Dollar, un nombre que quizás nunca hayas escuchado antes. Una moneda que probablemente te parezca completamente ordinaria, pero lo que estás a punto de descubrir hoy va a transformar para siempre la manera en que miras cada moneda que pasa por tus manos. Porque bajo condiciones muy específicas, con marcas muy particulares, esta pequeña pieza puede alcanzar un valor que está muy por encima de lo que cualquiera podría imaginar. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede ser la lección más valiosa que hayas recibido en mucho tiempo. Cierra los ojos por un momento e imagina esta escena. Estás abriendo un armario antiguo en tu casa. Ropa vieja, papeles amarillentos, fotografías de otros tiempos, y de repente tu mano toca una pequeña caja de metal. La abres, y de ella caen un puñado de monedas viejas. Las miras durante un segundo, no ves nada especial, y piensas que no valen más que unos pocos centavos. Estás a punto de guardarlas de nuevo o de usarlas sin darles mayor importancia. Pero detente, no hagas nada todavía. Porque si entre esas monedas hay una 1990 D. Washington Quarter, lo que estás pensando en ese momento está completamente equivocado. En tu mano puede estar algo que coleccionistas de todo el mundo llevan años buscando sin éxito. Algo por lo que estarían dispuestos a pagar cifras que hoy te parecerían imposibles y que tú estabas a punto de dejar ir sin pensarlo dos veces. Este error lo han cometido antes que tú millones de personas, y la mayoría nunca llegó a darse cuenta de lo que perdió. Para entender por qué esta moneda es tan especial, primero necesitamos entender la historia del Washington Quarter, porque sin ese contexto, nunca podrás comprender del todo por qué el ejemplar de 1990 ocupa un lugar tan particular dentro de su propia serie. La historia del Washington Quarter comienza en 1932 y comienza en un momento de profunda oscuridad para los Estados Unidos. La Gran Depresión había dejado a millones de personas sin trabajo, los bancos cerraban sus puertas, las familias perdían sus hogares y la esperanza parecía haberse evaporado por completo de las calles americanas. En ese contexto tan difícil, el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión que quedaría grabada para siempre en la historia del país. Decidieron que la moneda de 25 centavos llevaría el rostro del primer presidente de la nación, George Washington, cuyo bicentenario de nacimiento se celebraba precisamente ese año. Esa decisión no fue simplemente un cambio de diseño, fue un mensaje. Fue la manera que tuvo una nación golpeada de recordarle a su pueblo que las bases sobre las que fue construida seguían siendo sólidas, que los valores que la fundaron seguían en pie, y que así como Washington había guiado a su país en los momentos más oscuros de su historia, ese espíritu seguía vivo en cada moneda que circulaba entre las manos de los americanos. El escultor John Flanagan fue el autor del retrato que desde entonces aparece en cada Washington Quarter, y ese perfil serio y majestuoso se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de la cultura visual estadounidense. Luego llegó 1965, y con ese año llegó un cambio que transformó para siempre la composición de estas monedas. La plata fue eliminada de la fórmula, y en su lugar se adoptó una aleación de cobre y níquel que es la que todavía hoy se utiliza. Esta transformación marcó una nueva era para él. Washington Quarter y el ejemplar de 1990 pertenece precisamente a esa era moderna, construida sobre esa aleación que le da su peso, su brillo y su sonido característico. Hablemos ahora de esa pequeña letra que convierte a esta moneda en algo diferente a todos los demás Washington Quarters de su año. En los Estados Unidos, las monedas se fabrican en distintas casas de moneda distribuidas por el país. Filadelfia, Denver, San Francisco y West Point son las principales. Cada una de estas instituciones marca sus monedas con una letra específica que permite identificar su origen, y esa letra se conoce como Mint Mark. En el caso de la Casa de Moneda de Denver, esa letra es la D, pequeña en tamaño, pero enorme en significado para cualquier coleccionista que sepa lo que está mirando. La Casa de Moneda de Denver está ubicada en el corazón del estado de Colorado,
y lleva operando ininterrumpidamente desde 1906. A lo largo de su historia ha producido miles de millones de monedas, pero también ha sido el origen de algunas de las piezas más buscadas y más valiosas del coleccionismo americano. En 1990, esta institución produjo millones de ejemplares del Washington Quarter, suficientes como para que prácticamente cualquier americano pudiera tener varios en su poder. Pero dentro de esa producción masiva, algunos ejemplares salieron con características que los hacen completamente distintos a todos los demás, y son precisamente esos los que hoy nos interesan. El año 1990 tiene además su propia carga histórica. Era el momento en que el mundo estaba cambiando a una velocidad que nadie había visto antes. La Guerra Fría llegaba a su fin. El muro de Berlín había caído apenas meses antes. Alemania se reunificaba, y el mapa político del planeta se estaba redibujando en tiempo real. Los Estados Unidos observaban todos estos cambios desde una posición de influencia global, y mientras la historia del mundo daba uno de sus giros más dramáticos, en Denver una máquina seguía golpeando discos de metal uno tras otro, sin saber que algunos de esos golpes estaban creando piezas que décadas más tarde serían objeto de deseo en las subastas más exclusivas del mundo. El diseño del 1990 de Washington Quarter es sencillo en apariencia pero profundo en significado. En el anverso aparece el perfil de George Washington mirando hacia la izquierda, con esa expresión seria y firme que Flanagan capturó tan magistralmente. Cada línea de su rostro, cada curva de su cabello, cada detalle de su mandíbula, todo fue diseñado para preservar en una superficie metálica de apenas 24 milímetros la personalidad de uno de los hombres más importantes de la historia americana. En la parte superior se lee Liberty y hacia la izquierda la inscripción In God We Trust. En la parte inferior está el año 1990, seguido de esa pequeña pero poderosa letra D, que es el centro de toda nuestra historia de hoy. En el reverso encontramos al águila americana con sus alas completamente extendidas, sosteniendo en su garra izquierda una rama de olivo y en la derecha un haz de flechas. Esta imagen no es solo un dibujo decorativo, es la síntesis visual de la filosofía sobre la que fue fundada la nación, la convicción de que la paz debe buscarse siempre pero la fuerza debe estar siempre lista. En la parte superior se lee United States of America y la leyenda E Pluribus Unum, y en la parte inferior Quarter Dollar. El canto de la moneda es estriado, uno de esos detalles que casi nadie nota pero que los especialistas conocen de memoria porque forma parte de la identidad de esta pieza. Todo esto parece ordinario, todo esto parece conocido, pero es exactamente debajo de esta superficie familiar donde comienza el verdadero misterio. Entremos ahora en el corazón de lo que hace a esta moneda verdaderamente fascinante. Los errores de acuñación, conocidos en el mundo del coleccionismo como mint errors, ocupan un lugar casi mítico dentro de esta afición. Son accidentales, irrepetibles, y cada uno de ellos representa un momento único en la historia en que una máquina cometió un fallo que ningún ser humano planeó y que ninguna tecnología pudo anticipar. El resultado es una pieza que no debería existir tal como existe, y esa rareza imposible de fabricar intencionalmente es lo que la convierte en algo que los coleccionistas están dispuestos a perseguir durante años. En el 1990 de Washington Quarter se han documentado varios tipos de errores que despiertan una verdadera obsesión entre quienes se dedican a esta afición. El primero y más codiciado de todos es el Double Die Obverse, esa anomalía en la que el anverso de la moneda muestra las imágenes o las letras duplicadas, como si el diseño hubiera sido impreso dos veces, con un pequeño desplazamiento entre una impresión y la otra. Imagina que estás mirando la palabra Liberty con una lupa y de pronto ves que cada letra tiene detrás de sí una sombra muy tenue, casi imperceptible, como un eco visual de sí misma. O quizás en el rostro de Washington la nariz o el mentón parecen ligeramente duplicados, como si hubiera dos perfiles superpuestos en el mismo espacio. Eso es precisamente el double die, y cuando aparece en una moneda, su valor da un salto que deja a todos sin palabras. Este error ocurre cuando el instrumento de acuñación conocido como die se desplaza levemente después de su primer golpe y vuelve a golpear antes de que la moneda haya salido del proceso. El resultado son dos imágenes en una sola pieza, un accidente mecánico que en el momento en que ocurre pasa
completamente desapercibido, pero que décadas después se convierte en el rasgo más buscado de toda una generación de monedas. Otro error de gran importancia es el off-center strike, que ocurre cuando la moneda no está correctamente posicionada bajo el instrumento de acuñación en el momento del golpe. El resultado es que el diseño aparece desplazado hacia un lado, dejando una parte de la superficie de la moneda completamente en blanco. Cuanto mayor es ese desplazamiento, más rara es la pieza y más alta es su valoración en el mercado. Hay ejemplares con desplazamientos de hasta el 40 o 50% que han alcanzado precios en subasta que nadie en su momento habría podido predecir. Existe también el llamado Broad Strike Error, que ocurre cuando el anillo de contención que da forma al canto de la moneda no está correctamente colocado durante la acuñación. El resultado es una moneda que se expande más de lo normal, con un diámetro mayor al estándar y un canto completamente liso en lugar del estriado característico. Estas piezas tienen una apariencia inconfundible y cuando aparecen en el mercado, generan una competencia inmediata entre coleccionistas. Y luego están los Wrong Planchet Errors, esos casos extraordinariamente raros en los que el diseño del Washington Quarter termina acuñado sobre el disco metálico destinado a otra moneda, completamente diferente. Una dime, un níquel, o en casos verdaderamente excepcionales el disco de una moneda extranjera. Estas piezas son tan escasas que cuando aparecen en una subasta, el ambiente en la sala cambia completamente. Los expertos las examinan con manos que tiemblan levemente, los coleccionistas ajustan sus presupuestos mentales, y las ofertas suben de una manera que pocas veces se ve en el mundo del coleccionismo convencional. Pero hay algo más en esta moneda que va más allá de los errores de acuñación. Hay un factor que los coleccionistas más experimentados consideran igual de determinante para el valor final de una pieza, y ese factor es el estado de conservación, combinado con la calidad del golpe de acuñación. Cuando una moneda sale de la prensa con un golpe perfectamente ejecutado, con una presión uniforme y exacta, todos sus detalles quedan grabados con una nitidez que parece imposible para un objeto tan pequeño. Las líneas del cabello de Washington se ven individuales y precisas. Las plumas del águila en el reverso tienen profundidad y definición. Las letras de las inscripciones tienen bordes limpios y bien definidos. Todo el diseño parece haber sido tallado por un orfebre en lugar de fabricado en masa por una máquina industrial. Pero esto no siempre ocurre. En una producción masiva como la de 1990, los instrumentos de acuñación se desgastan. Con el uso y los detalles más finos, comienzan a perder precisión. Los primeros ejemplares producidos con un die nuevo tienden a tener la mayor nitidez. Los últimos, cuando el die ya ha golpeado miles de veces, pueden mostrar detalles más suaves y menos definidos. Y es precisamente esa diferencia, casi invisible para el ojo no entrenado, la que puede significar una distancia enorme en el valor de tasación de dos monedas del mismo año y la misma ceca. El sistema de grading es la herramienta que el mundo del coleccionismo usa para cuantificar estas diferencias y convertirlas en un lenguaje común que todos los coleccionistas y compradores puedan entender. Las monedas se evalúan en una escala del 1 al 70. Un grado de 70 representa la perfección absoluta, una moneda que bajo una lupa de alta potencia no muestra ningún defecto, ninguna marca de contacto, ninguna imperfección de superficie. Es el equivalente numismático de lo que en el mundo del arte sería una obra, completamente intacta desde el momento en que salió del taller de su creador. Un grado de 1 representa una moneda tan deteriorada, por el uso que apenas se puede distinguir, que fue en algún momento un Washington Quarter. Para el 1990 D Washington Quarter, los grados que realmente importan en términos de valor de mercado son los que superan el M65. A partir de ese nivel, el valor comienza a alejarse significativamente del precio nominal de 25 centavos. Cuando se alcanza el M67, estamos hablando de un salto de valor que puede sorprender a cualquiera que no esté familiarizado con este mundo. Y si se llega al MS68, la moneda entra en una categoría donde los coleccionistas más serios del mundo están dispuestos a competir sin reservas. Las instituciones PCGS y NGC son los árbitros reconocidos de este sistema en todo el mundo. Cuando una de estas organizaciones examina una moneda, la coloca en un estuche de plástico transparente con su sello y su número de grado, grabado en él,
Ese pequeño objeto conocido como slab se convierte en el pasaporte que lleva a esa moneda desde el anonimato hasta las mesas de las subastas más exclusivas del mundo. El slab no es solo un contenedor, es una garantía, una identidad oficial, un certificado de autenticidad que el mercado reconoce y respeta. Permíteme llevarte ahora a un lugar muy específico para que entiendas exactamente lo que ocurre cuando una de estas piezas extraordinarias aparece en el mercado. Imagina el salón principal de una casa de subastas de reputación internacional. El ambiente es de una calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Los asistentes, todos ellos coleccionistas, con años de experiencia y décadas de conocimiento acumulado, están sentados con una atención que no tiene nada de casual. Saben exactamente por qué están ahí. El subastador presenta entonces una pequeña pieza que descansa sobre un soporte de terciopelo bajo una luz perfectamente calibrada. Una 1990 de Washington Quarter certificada en MS67 por una de las instituciones más respetadas del mundo. Bajo esa luz, el perfil de Washington parece casi tridimensional. Cada detalle del diseño brilla con una claridad que solo es posible en una moneda que nunca ha sido tocada por el tiempo ni el uso. El pequeño D junto al año 1990 parece más grande de lo que realmente es, porque en ese salón todos saben lo que significa. La subasta comienza. La primera oferta llega casi de inmediato. Luego la segunda. La tercera, las cifras suben con una cadencia que no se detiene, porque todos en ese salón comprenden algo fundamental. Esta moneda no va a aparecer de nuevo mañana. No se puede fabricar otra igual. No existe ninguna fábrica en el mundo que pueda reproducir esta combinación exacta de año, seca, grado y estado de conservación. Lo que está en esa mesa es único. Y la unicidad tiene un precio que no obedece a ninguna lógica convencional. $300, 500, 800, 1200. Y las ofertas siguen subiendo. Porque en ese momento ya no se trata solo de una transacción económica. Se trata de poseer algo que el tiempo ha convertido en irreemplazable. Y mientras todo eso ocurre en ese salón, en algún lugar del mundo, alguien está vaciando los bolsillos de un abrigo viejo y encontrando una moneda que mira durante medio segundo antes de dejarla en un recipiente sin prestarle más atención. Las historias más poderosas que existen dentro del mundo del coleccionismo no son las de los grandes especialistas que compran en las subastas más caras. Son las de las personas ordinarias que un día, por razones que a veces ni ellas mismas pueden explicar, decidieron prestar un poco más de atención a algo que el resto del mundo había descartado. Una mujer estaba ordenando la casa de su abuela después de su fallecimiento. Entre las pertenencias había docenas de objetos que nadie consideraba de valor, ropa antigua, utensilios de cocina de otra época, y una pequeña bolsa de tela con monedas que la familia decidió separar para llevarlas a un banco y cambiarlas. Por casualidad, antes de que eso ocurriera, alguien que tenía cierto interés en la numismática pidió ver las monedas. Entre ellas había piezas que nadie había mirado con atención en décadas, y algunas resultaron ser mucho más valiosas de lo que cualquier miembro de esa familia habría podido imaginar. Un joven que trabajaba en una ferretería recibió como parte de su cambio una moneda que le pareció diferente a las demás sin poder explicar exactamente por qué. En lugar de gastarla, la guardó. Semanas después, por curiosidad, buscó información sobre ella y descubrió que lo que había intuido sin entenderlo era real. Esa moneda tenía una característica que la hacía extraordinaria. Lo que comenzó como una corazonada, vaga terminó siendo el inicio de una afición que con el tiempo le generó ingresos que nunca habría obtenido de otra manera. Estas historias tienen un denominador común que no es la suerte, aunque la suerte estuvo presente. El denominador común es la atención, la disposición a mirar un poco más de cerca, la decisión de no descartar algo solo porque a primera vista parece ordinario. Y ahora llegamos al momento que desde el inicio de este video estabas esperando. La pregunta que ha estado en tu mente desde los primeros segundos. ¿Cómo saber si tienes una 1990 de Washington Quarter que vale realmente algo extraordinario? El primer paso es encontrar la moneda misma. Revisa tu casa con una paciencia que quizás no tienes por costumbre. Esos frascos de monedas que llevan años sin abrirse, esas cajas que heredaste sin examinar, esos cajones donde guardas cosas sin orden ni propósito. Si encuentras una moneda de 25 centavos, lo primero que debes verificar es el año. En el anverso, en la zona inferior,
debe aparecer claramente el número 1990. Ese es tu primer filtro. Una vez que confirmas el año, busca el Mint Mark. Justo al lado del número 1990, hacia la derecha del busto de Washington, debe aparecer una pequeña letra. Si esa letra es D, tienes en tus manos la moneda de la que hemos estado hablando durante todo este video. Si no hay ninguna letra, la moneda viene de Filadelfia. Si hay una S, es un ejemplar de prueba de San Francisco. Pero si ves esa D, sigue adelante, porque lo que viene ahora es crucial. Toma una lupa de buena calidad, el tipo de lupa que permite ver detalles que el ojo desnudo no puede distinguir, y examina la palabra Liberty letra por letra. Tómate el tiempo necesario. No lo hagas con prisa. Mira si alguna letra tiene detrás de sí una sombra sutil, un contorno duplicado, algo que no debería estar ahí. Luego lleva esa misma atención al rostro de Washington. Observa la nariz, el mentón, las líneas del cabello, el contorno del ojo. Cuanto más nítidos y bien definidos estén esos detalles, más alto puede ser el potencial de valor de la pieza. Ahora dale la vuelta a la moneda y examina el reverso con la misma dedicación. Mira el águila, sus plumas, sus alas, los elementos que sostiene en sus garras. ¿Todo está perfectamente alineado y centrado? ¿O hay alguna anomalía, algún detalle que no encaja, algo que parece estar donde no debería? Incluso el más pequeño desvío en el reverso puede ser la señal de una pieza que merece una evaluación más profunda. No olvides el canto. El Washington. Quarter tiene un canto estriado con marcas regulares, alrededor de toda la circunferencia. Si esas marcas son irregulares, si hay zonas donde el canto parece diferente al resto, o si el canto es completamente liso cuando debería ser estriado, estás ante una posible anomalía que un especialista debe ver. Finalmente, evalúa el estado general de la moneda. ¿Tiene rayaduras que sugieren haber circulado durante años? ¿O conserva un brillo que parece casi original? ¿Los detalles están bien preservados o se notan desgastados? Una moneda que ha viajado por miles de manos durante décadas y una moneda que ha permanecido guardada sin circular pueden ser físicamente idénticas, en diseño, pero enormemente diferentes en valor. El tiempo deja huellas en el metal, y esas huellas son lo que los expertos en certificación leen antes de asignar un grado. Supongamos que has seguido todos estos pasos y algo en la moneda que tienes. Frente a ti llama tu atención. Hay algo diferente, algo que no puedes definir con precisión, pero que te dice que esta pieza no es completamente ordinaria. ¿Qué debes hacer ahora? Lo primero y más importante, y esto no puede subrayarse lo suficiente, es que no debes limpiar la moneda bajo ninguna circunstancia. Esta es la equivocación, más costosa y más frecuente, que cometen quienes no conocen este mundo. La intuición dice que una moneda brillante y limpia valdrá más que una que parece polvorienta o con manchas del tiempo. Pero la realidad del coleccionismo dice exactamente lo contrario. La pátina natural que se forma sobre una moneda a lo largo de los años es parte de su historia, parte de su autenticidad, y los expertos en certificación la leen como un médico lee un electrocardiograma. Limpiar una moneda destruye esa información irreversiblemente y puede reducir su valor de tasación de manera dramática. Toma una lupa de buena calidad, el tipo de lupa que permite ver detalles que el ojo desnudo no puede distinguir, y examina la palabra Liberty letra por letra. Tómate el tiempo necesario. No lo hagas con prisa. Mira si alguna letra tiene detrás de sí una sombra sutil, un contorno duplicado, algo que no debería estar ahí. Luego lleva esa misma atención al rostro de Washington. Observa la nariz, el mentón, las líneas del cabello, el contorno del ojo. Cuanto más nítidos y bien definidos estén esos detalles, más alto puede ser el potencial de valor de la pieza. Ahora dale la vuelta a la moneda y examina el reverso con la misma dedicación. Mira el águila, sus plumas, sus alas, los elementos que sostiene en sus garras. ¿Todo está perfectamente alineado y centrado? ¿O hay alguna anomalía, algún detalle que no encaja, algo que parece estar donde no debería? Incluso el más pequeño desvío en el reverso puede ser la señal de una pieza que merece una evaluación más profunda. No olvides el canto. El Washington. Quarter tiene un canto estriado con marcas regulares, alrededor de toda la circunferencia. Si esas marcas son irregulares, si hay zonas donde el canto parece diferente al resto, o si el canto es completamente liso cuando debería ser estriado, estás ante una posible anomalía que un especialista debe ver. Finalmente, evalúa el estado general de la moneda. ¿Tiene rayaduras que sugieren haber circulado durante años?
o conserva un brillo que parece casi original. Los detalles están bien preservados o se notan desgastados. Una moneda que ha viajado por miles de manos durante décadas y una moneda que ha permanecido guardada sin circular pueden ser físicamente idénticas, en diseño, pero enormemente diferentes en valor. El tiempo deja huellas en el metal, y esas huellas son lo que los expertos en certificación leen antes de asignar un grado. Supongamos que has seguido todos estos pasos y algo en la moneda que tienes. Frente a ti llama tu atención. Hay algo diferente, algo que no puedes definir con precisión, pero que te dice que esta pieza no es completamente ordinaria. ¿Qué debes hacer ahora? Lo primero y más importante, y esto no puede subrayarse lo suficiente, es que no debes limpiar la moneda bajo ninguna circunstancia. Esta es la equivocación, más costosa y más frecuente, que cometen quienes no conocen este mundo. La intuición dice que una moneda brillante y limpia valdrá más que una que parece polvorienta o con manchas del tiempo. Pero la realidad del coleccionismo dice exactamente lo contrario. La pátina natural que se forma sobre una moneda a lo largo de los años es parte de su historia, parte de su autenticidad, y los expertos en certificación la leen como un médico lee un electrocardiograma. Limpiar una moneda destruye esa información irreversiblemente y puede reducir su valor de tasación de manera dramática. Guárdala en un soporte diseñado específicamente para monedas. Evita tocar su superficie con los dedos y manéjala siempre tomándola por los bordes. Estas precauciones básicas pueden hacer la diferencia entre una pieza que conserva su valor potencial y una que lo pierde por descuido. El siguiente paso es buscar una primera opinión de alguien con experiencia, un comerciante local especializado en numismática o un club de coleccionistas. De tu área pueden darte una evaluación inicial sin ningún costo. No necesitas ir directamente a una institución internacional desde el primer momento, pero sí necesitas que alguien con conocimiento real vea la pieza antes de que tomes cualquier decisión sobre ella. Si esa primera evaluación confirma que tienes algo especial entre manos, el camino que sigue es enviarla a PCGS o NGC para su certificación oficial. Estas instituciones cuentan con equipos de análisis de alta precisión y con especialistas que llevan décadas evaluando monedas de todas las épocas y todas las secas. Si tu 1990 D. Washington Quarter recibe un grado alto de certificación, el pequeño estuche transparente que recibirás de vuelta con tu moneda adentro puede ser el comienzo de una historia que nunca esperabas protagonizar. Ahora quiero que pienses en algo que pocas veces se menciona cuando se habla de coleccionismo de monedas. No estamos hablando de una afición reservada para personas con grandes fortunas o conocimientos académicos especializados. Estamos hablando de algo que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a prestar atención a lo que ya tiene. Los grandes coleccionistas de hoy no siempre comenzaron con grandes presupuestos. Muchos comenzaron exactamente donde estás tú en este momento, mirando una moneda que parecía ordinaria y decidiendo que valía la pena investigar un poco más. La 1990 D. Washington Quarter es el ejemplo perfecto de esta paradoja que define al coleccionismo en su mejor versión. Es una moneda que se fabricó en cantidades millonarias. Es una pieza que pasó por las manos de decenas de millones de personas durante las últimas décadas. Es algo tan común que casi nadie le presta atención. Y sin embargo, dentro de esa producción masiva, dentro de ese flujo interminable de piezas idénticas en apariencia, existen ejemplares que por un error accidental, por una calidad de acuñación excepcional, o por una conservación perfecta a lo largo de 35 años, se han convertido en objetos de deseo que el mercado valora de una manera que no tiene ninguna relación con sus 25 centavos de valor nominal. Esa es la magia de este mundo, que la rareza no siempre se fabrica intencionalmente, que a veces surge del accidente, de la imperfección, del azar, y que quien sabe reconocerla tiene una ventaja que el dinero por sí solo no puede comprar. Hemos recorrido juntos un camino largo y fascinante a lo largo de este video. Aprendimos que el Washington Quarter nació en 1932 como un tributo a George Washington, en un momento en que el país más necesitaba recordar sus fundamentos. Entendimos por qué el año 1990 y la letra D de la Casa de Moneda de Denver hacen de esta pieza algo singular dentro de su propia serie. Descubrimos qué son los Mint Errors, como el Double Die Obverse, el Off-Center Strike, el Broad Strike y el Wrong.
Planchet pueden transformar una moneda de producción masiva en algo que el mercado valora con cifras extraordinarias. Comprendimos cómo funciona el sistema de grading y por qué las instituciones PCGS y NGC son las referencias que el mundo del coleccionismo respeta. Y aprendimos paso a paso qué mirar, qué buscar, cómo conservar y qué hacer si creemos haber encontrado algo verdaderamente especial. Pero todo ese conocimiento tiene un único propósito real, y ese propósito no es simplemente informarte, es llevarte a actuar. Ahora mismo, cuando este video termine, levántate y busca. Revisa esas monedas que llevan años guardadas sin que nadie las mire. Abre esos frascos, esas cajas, esos cajones. Tómate el tiempo de examinar con cuidado lo que encuentres. Quizás no encuentres una 1990 D. Washington Quarter hoy. Quizás sí, pero si la encuentras, y si tiene alguna de las características que hemos descrito, habrás encontrado exactamente lo que millones de personas han tenido en sus manos sin jamás reconocer. En Cazador de Monedas creemos que el conocimiento es la herramienta más poderosa que existe en este mundo. Que cuando sabes qué buscar, lo ordinario comienza a revelar lo extraordinario que lleva dentro. Que cada moneda tiene una historia y que esa historia merece ser leída con atención y con respeto. La próxima vez que una moneda pase por tus manos, no la mires como un simple medio de pago. Mírala como lo que realmente es. Un fragmento de historia, una posibilidad, un tesoro que quizás todavía está esperando a que alguien lo reconozca. Porque en Cazador de Monedas, eso es exactamente lo que hacemos. Cazamos lo extraordinario en lo ordinario. Y el próximo tesoro puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. Cuéntanos en los comentarios si tienes una 1990 de Washington Quarter en casa. Y si este video te fue útil, dale like y suscríbete al canal, para que los próximos descubrimientos lleguen directo a ti antes que a nadie más. Hasta la próxima cacería.